La Revolución Mexicana trastocó la vida de las mujeres en nuestro país. Desde sus inicios, dio pie a que surgieran distintas organizaciones femeninas que cuestionaron la dictadura de Porfirio Díaz. Y cuando se desató la lucha armada, se unieron a los ejércitos. Hacían tareas de cuidado y de alimentación, o eran soldaderas o enfermeras, y algunas incluso tomaron las armas. Otras emprendieron la lucha por sus propios intereses, como el derecho al voto, a la educación, a tener el mismo salario que los hombres, entre otros. Con su participación en aquella gran transformación, abrieron camino para las mujeres de todo ese siglo y de los venideros. La revolución es una especie como de ventana, puerta que se abre para las mujeres y su incorporación a la revolución. Ahora bien, tenemos varias formas de participación de las mujeres intelectuales, a las precursoras, como se les conoce, yo diría que pioneras, ¿no? Tanto del movimiento revolucionario, pero también de un momento en donde se está construyendo incluso el movimiento feminista mexicano en su primera etapa. También están las soldaderas, esas mujeres que hacen todo el trabajo de cuidados, de reproducción de la vida en el momento de la revolución. O sea, hay que imaginarse que en momentos de la guerra las mujeres abastecen, alimentan, curan a los heridos, y sin ellas, de alguna manera, el flujo revolucionario de norte a centro o de sur a centro es imposible. A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres de las clases media y alta vivían en sus casas, realizaban tareas de cuidado y criaban a los hijos. Debían ser obedientes y recatadas. Ser madre era el principal y, de hecho, el único objetivo de la mujer. Sin embargo, algunas empezaron a acceder a una educación especializada y a recapacitar sobre su papel social frente al del hombre. Otras entraban al espacio público como obreras, trabajadoras del hogar, meseras o en el ambulantaje o el comercio. Mientras que las del medio rural se dedicaban a las labores del campo. Eran explotadas o despojadas de sus tierras y se les pagaba menos que a los hombres. Y por otro lado tenemos a las mujeres soldados, esas mujeres que transitan al espacio masculino de la guerra con los códigos de la guerra y masculinos y patriarcales y toman las armas. Unas las toman con su condición femenina, haciéndose valer, apoyadas a lo mejor por figuras como Emiliano Zapata o Francisco Villa, y las otras hacen procesos de transición o simplemente de performateo, diríamos, en donde se visten como hombres para sobrevivir, por un lado, a la violencia sexual. Además, hubo algunas que fundaron periódicos y revistas que divulgaban noticias sobre los atropellos del gobierno y que participaban en los clubs antirreeleccionistas contra Porfirio Díaz. Las llamadas precursoras de la revolución, que encontramos en los últimos años del porfiriato, eran mujeres idealistas, de clases media y alta, que habían recibido educación. Una de las más notables fue Carmen Cerdán, que colaboró intensamente con sus hermanos Aquiles, Máximo y Natalia en las asociaciones antirreeleccionistas que apoyaron a Madero en Puebla. Carmen consiguió dinero para comprar armas que a veces ella misma trasladaba. También distribuyó propaganda y resistió el ataque a su casa del 18 de noviembre de 1910 junto con sus hermanos. Y es que el gobernador descubrió que en ese lugar se tramaba una conspiración contra el presidente Díaz y envió a la policía y al ejército para saquearlos y apresarlos. Sus hermanos ofrecieron resistencia durante varias horas, mientras Carmen los proveía de armas y municiones y fue herida de bala. Aquiles y Máximo murieron, y Carmen, su madre y la esposa de Aquiles, fueron encarceladas por 6 meses.
Después del golpe de Estado de Victoriano Huerta, Carmen se integró a la Junta Revolucionaria de Puebla y se unió al movimiento de Carranza, ayudando en la organización de enfermeras. Y de alguna manera Carmen Cerdán va a ser una mujer muy importante porque al final su participación explica muy bien cómo las mujeres, desde la propaganda, desde la militancia, desde el activismo, en el maderismo particularmente, pues van a trabajar, ¿no? Y además, como es una mujer que sobrevivió a la revolución, por eso se sabe mucho más de Carmen Cerdán, a pesar de que, digamos, murió un poco en el olvido y después fue rescatada por la propia historia, por la academia, pero también por la memoria colectiva. Entonces, fue una mujer importante porque está en la narrativa del inicio revolucionario. Entonces, por eso es esencial, ¿no? Nombrarla y traerla siempre a la memoria colectiva. Entre las mujeres que editaron periódicos y revistas y fundaron grupos femeninos, hubo varias que empezaron a hablar por primera vez de feminismo, del voto y la igualdad, y se ligaron entonces al Partido Liberal Mexicano o el Partido Antirreeleccionista creado en 1909 por Francisco I. Madero. Ese es el caso de la misma Sara Pérez de Madero, esposa del presidente. Lo ayudó entonces a integrar un movimiento de oposición contra la inminente reelección de Porfirio Díaz y a favor de la democracia. Sara fue esencial para que Madero pudiera comunicarse con sus partidarios. Tomó parte activa en los mítines y ayudó a crear clubes antirreeleccionistas en todo México. De Sara Pérez Madero, y también pensar cómo va a estar como vinculada aún en el exilio, cuando asesinan a Madero y llega al poder Victoriano Huerta en este golpe de Estado, pues va a estar muy cercana a las organizaciones de mujeres maderistas, ¿no? Que siempre están activando la memoria de Francisco I. Madero y se involucran en el constitucionalismo revolucionario. Entonces, una mujer potentísima, muere ya a una edad ya mayor, sola, sin hijos, y además con una pensión del gobierno hasta sus últimos días, ¿no? Bueno, una mujer importantísima y que además fue primera dama. Entonces, creo que hay que ir más allá al hablar de Sara Pérez Madero como la esposa de Francisco I. Madero, ¿no? Sino también reconsiderar todos sus aportes y además toda la digamos, el diálogo intelectual que tenía con Francisco I. Madero. Muchas de las ideas de Francisco I. Madero vienen de ese diálogo mutuo que tiene con su esposa. Durante la Revolución, recaudó fondos para la Cruz Blanca Neutral, organismo creado por una mujer con quien tuvo una muy estrecha relación, Elena Arizmendi. Simpatizante del maderismo, Elena Arizmendi tenía preparación de enfermera, un sector que participó activamente en aquel tiempo de la lucha armada con una labor que fue fundamental. Entre algunas de las destacadas mujeres que participaron en esta tarea estaban, además de Arizmendi, Refugio Esteves Reyes y Leonor Villegas de Magnón, pero fueron muchas más. En la capital, hubo otras mujeres que fundaron organizaciones femeninas que mediaban por la igualdad ante los hombres. Tal es el caso de las Admiradoras de Juárez, fundado por Luz Vera, Eulalia Guzmán y Hermila Galindo. Hermila se unió a ese grupo desde 1906 y tras escuchar a un orador que criticaba al gobierno de Díaz, sintió la necesidad de participar en asuntos públicos y reivindicar el papel de la mujer, y difundió ampliamente aquel mensaje de propaganda política. Tras el golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta en 1913 y el asesinato de Madero, Hermila, como muchas otras mujeres, se incorporó a la lucha constitucionalista de la segunda etapa de la Revolución. Hermila Galindo para mí es una de las mujeres más admirables del proceso revolucionario, porque además para mí es una de las pioneras del feminismo mexicano. Ella, al igual que muchas mujeres, al igual que Carmen Cerdán, al igual que Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez Mendoza, como otras tantas, se va a involucrar
desde los primeros momentos al movimiento revolucionario, y cuando Carranza sabe de ella, la nombra su secretaria particular. Hay que pensar qué implicaciones tiene ser la secretaria particular del jefe máximo de la revolución. Utilizó los recursos que le ofrecía el protoestado que estaba a mando de Venustiano Carranza en el proceso revolucionario, para dar conferencias y conferencias por todo el país, promoviendo los derechos de las mujeres, principalmente el sufragio, la educación, la autonomía económica de las mujeres, y además financió una revista feminista. Ella fue la única mujer que tuvo acceso a ese espacio masculino en donde se definía la Carta Magna, el nuevo pacto social para la sociedad mexicana. Como era buena escritora y elocuente oradora, le tocó dar el discurso de bienvenida a Venustiano Carranza cuando entró a México en 1914. Eso le ganó trabajar como su secretaria particular. Ermila escribió en el periódico constitucionalista El Pueblo. También dirigió el semanario La Mujer Moderna y defendió los derechos políticos de la mujer y de contar con educación sexual, ideas que provocaron interés y críticas de los congresos feministas de Yucatán en 1916. Galindo buscó que el Congreso Constituyente de Querétaro aprobara el voto de la mujer en México, pero los diputados desecharon la iniciativa. Ermila alcanzó a ver que las mujeres obtuvieran el derecho al voto casi 40 años después, en 1953. Otro conocido grupo de la época de la Revolución fue el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, fundado por la escritora, poeta, periodista y revolucionaria Dolores Jiménez y Muro, que apoyó la lucha de Madero y la igualdad social femenina. Dolores fue una militante antiporfirista que colaboró en distintos semanarios, como Vesper y Diario del Hogar de Filomeno Mata. Cuando estalló la revolución, colaboró en la formación de núcleos revolucionarios, se acercó al movimiento de Emiliano Zapata y escribió diversos artículos sobre su lucha. Fue espía e informante y buscó recursos para la revolución. Tras estar en prisión por criticar a Victoriano Huerta en los diarios, regresó al lado de los zapatistas para seguir escribiendo, informando y procurando mejorar la educación de sus soldados. La revolución les permite a las mujeres acceder a espacios que antes no o que se les estaba complicando acceder. En ese sentido, también creo que el legado de estas mujeres, ya hablamos de Carmen Cerdán, de Ermila Galindo, de Dolores Jiménez y Muro, de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, y podríamos mencionar muchas más, incluidas a esas anónimas que son las soldaderas o estas mujeres soldados, ¿no? que también tomaron las armas, un acto, ¿no?, de gran valentía y además de disputa, ¿no?, por los códigos militares, pues de alguna manera son un legado, ¿no?, al final de cuentas para las mujeres de hoy, para las mujeres del futuro. Durante la Revolución, también hubo mujeres que participaron activamente en el campo de lucha. Las soldaderas, mujeres anónimas, provenientes en su mayoría del campo. Hacían de enfermeras en la medida de sus capacidades, lo mismo que contrabandeaban armas o eran espías y correos. Algunas de ellas, también llamadas mujeres soldado, llegaron hasta el frente de batalla, tomaron las armas y lucharon. Se vestían como hombres armados para participar en los violentos combates, con lo que se protegían del acoso y el machismo. Algunas dirigieron batallones revolucionarios e incluso obtuvieron grados militares. Ya en las décadas de 1920 y 1930, las mujeres se organizaron en sindicatos obreros y las que eran maestras impulsaron los ideales nacionalistas revolucionarios. La organización del Frente Único Pro Derechos de la Mujer es la confluencia
de mujeres de diferentes ideologías, todas revolucionarias en el más amplio sentido de la palabra, comunistas, ¿no? Anarquistas, sindicalistas, campesinas organizadas, etcétera, que confluyen en un frente. Buscan muchas cosas: educación, trabajo salario igualitario en el trabajo para las mujeres en relación con los hombres, en fin. Pero el principal postulado del Frente Único Pro Derechos de la Mujer es el voto. Van a estar insistiendo hasta llegar a un punto en que Lázaro Cárdenas promueve un decreto, ¿no? Se va al Congreso, se aprueba el voto de la mujer, pero nunca se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces eso es interesante porque se venían las elecciones y Cárdenas y los revolucionarios tenían miedo de los candidatos conservadores. En la etapa revolucionaria, tomó fuerza la lucha feminista en Yucatán, con Rosa Torre, Eusebia Pérez, Susana Betancur, Mireya Rosada y Elvia Carrillo Puerto, entre otras. Elvia fue partidaria del constitucionalismo. Fundó en Motul, su ciudad natal, la primera organización de campesinas y consiguió que el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, convocara al primer y al segundo Congreso Feminista en 1916. En aquellos congresos, Elvia se distinguió por sus ideas sobre los derechos ciudadanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. La llamada monja del Mayab participó activamente en el Partido Socialista del Sureste. Puso a debate público nacional el sufragio femenino, el control de la natalidad y la educación mixta, laica e igualitaria entre los sexos. Elvia, quien era hermana del gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, fue una de las primeras mujeres electas como diputadas para el Congreso local en 1923. Pero cuando su hermano fue asesinado en 1924 y se reinstaló un régimen conservador en Yucatán, tuvo que salir del estado. Elvia siguió luchando por los derechos de las mujeres en diversas zonas del país, pero sus empeños rindieron frutos hasta 1955, cuando pudo ver a las mexicanas votando. Elvia participa en el Congreso de 1916, pero a mí me parece muy importante lo que va a hacer teniendo acceso al poder gracias al gobierno de su hermano, ¿no? En Yucatán. Por un lado, promueve la natalidad, es decir, el control natal para las mujeres, lo trae de Estados Unidos y empieza a imprimir muchos folletos para que las mujeres conozcan formas, ¿no?, de controles de la natalidad. Por otro lado, también escuelas para mujeres, pero además consiguen de manera muy temprana, en la década de 1920, que las mujeres yucatecas puedan votar. O sea, es de los pocos estados en donde las mujeres consiguen votar y ser votadas. Eso es muy interesante. El problema es que viene el asesinato de Felipe Carrillo Puerto y todas esas ganancias, ¿no?, esos logros feministas de la mano de Elvia Carrillo Puerto y de otras mujeres yucatecas se vienen completamente abajo. Alguien que promovió la igualdad de los sexos con gran empuje fue la periodista y feminista Juana Belén, quien fundó el Consejo Nacional de Mujeres, después Consejo Feminista Mexicano en 1919. Juana planteaba que la emancipación de las mujeres estaba ligada con la lucha de clases, lo que permite ubicarla, así como a sus compañeras, en el pensamiento de izquierda. El Consejo Feminista Mexicano estableció relaciones con feministas de otros países del continente a través del movimiento panamericano. Pero esto solo hizo evidente las marcadas diferencias entre las mujeres de Latinoamérica y las de Estados Unidos. Elena Arizmendi intervino entonces para crear una Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. El gobierno de Lázaro Cárdenas fue campo fértil para la movilización femenina. Yo creo que es fundamental seguir como difundiendo, ¿no?, la historia de las mujeres en nuestro país, estar activando la memoria en donde podamos
como contar una historia en donde se entreteje tanto la historia de los hombres como de las mujeres, ¿no? En una especie de tejido, en una especie de red. Y en realidad, pues decir que las mujeres seguimos haciendo historia. No solo está la revolución, sino lo que vino después, y hasta hoy en día las mujeres organizadas siguen haciendo historia, transformando los espacios en aras de la equidad, de la igualdad y de la dignidad de todas y todos. Se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935 con alrededor de 25 organizaciones de varios estados del país. Uno de sus objetivos era conseguir el derecho al voto femenino y para lograrlo organizaron mítines, manifestaciones y ejercieron presión mediante la prensa. El presidente Cárdenas envió al Congreso una reforma a la Constitución para otorgar el voto a las mujeres, que fue aprobada por las cámaras de diputados y senadores. Pero el decreto aprobatorio no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, como lo estipula la ley para que pudiera ser efectivo. Y el voto femenino no se estableció entonces. ¿Por qué? Al parecer, los hombres temían que la mayoría de las mujeres mexicanas votaran por un partido ajeno al nuevo partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, por la relación que ellas tenían con los grupos conservadores y el catolicismo. Sin embargo, las feministas continuaron creando estrategias para conseguir el voto durante los años siguientes, lo que finalmente lograron en 1953 para poder votar en 1955. La mujer mexicana obtuvo así su ciudadanía y la respuesta a otras demandas gracias a su capacidad de organización y experiencia activista. Y la transformación que se inició durante la etapa revolucionaria todavía continúa.